Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Divino Canal. Santa María de la Almudena o Nuestra Señora de la Almudena es una advocación mariana de la Virgen María. Y detrás de esta advocación hay una historia muy interesante y que tiene mucho de milagroso. Os cuento. Cuando el apóstol Santiago vino de Jerusalén a predicar a España, trajo la imagen que hoy llaman de la Almudena a la villa de Madrid, a España, y la colocó en la iglesia de Santa María, en compañía de uno de sus discípulos llamado San Calocero, que fue el primero que predicó en ella en el año 38 del Señor. Se sabe que fue San Nicodemus quien esculpió la imagen de la Virgen y que fue pintada por San Lucas. Pero esta imagen se quemó en el siglo XIV en un incendio. La imagen actual de la Virgen data del siglo XVI. Pero volviendo a la historia del principio, decir que existen dos testimonios artísticos que recogen la historia que os he contado. El primero es una placa de bronce que es anónima de 1616 y el segundo una pintura anónima del siglo XVIII. Cuando los musulmanes llegan a Madrid entre los años 711 al 714, los fieles y devotos madrileños, temerosos de lo que pudieran hacer los invasores con la imagen de la Virgen, la escondieron en un cubo de la muralla. Cuando el rey Alfonso VI reconquista la ciudad de Madrid a los musulmanes 3 siglos después, las gentes del lugar le explican que se cuenta la leyenda de la existencia de una imagen de la Virgen, que está escondida, pero en un lugar que no se sabe cuál es. Como la imagen de la Virgen no se encuentra, el rey manda pintar una imagen de la misma, y esa pintura es colocada en la iglesia de Santa María. Esa iglesia se consagra en lo que había sido la mezquita y anteriormente iglesia visigoda. Esa pintura de la Virgen es conocida actualmente como la Virgen de la Flor de Lis. Aún así, Alfonso VI no se resigna y le hace la promesa a la Virgen de que si conquista Toledo, regresaría a Madrid para buscar la imagen oculta, y así lo hace. Cuando el rey conquista Toledo en 1085, regresa a Madrid y forma una procesión de rogativas para encontrar la imagen de la Virgen. Después de varios días de plegarias, el trozo de la muralla en el que estaba, a la altura de lo que actualmente es la Cuesta de la Vega, se cae y deja ver la escultura de la Virgen con las velas aún encendidas después de 3 siglos. Y eso ocurrió un 9 de noviembre, día de su festividad. A partir de ese momento, la escultura se llamará Nuestra Señora de la Almudena, en lugar de Santa María la Mayor, como hasta ese momento era conocida. Existe otra leyenda sobre cómo fue encontrada la imagen de la Virgen. Esta leyenda hace referencia al Cid, a Rodrigo Díaz de Vivar. Este hombre fue un líder militar castellano. Parece ser que cuando se encontraba en Toledo, ayudó a un leproso a salir de una zanja donde había caído. En ese momento, el leproso se convirtió en una figura femenina que le indicó que tenía que tomar Madrid y que ganaría batallas hasta después de muerto. Cuentan que cuando el Cid se acercó a la villa de Madrid fue cuando se desprendió el trozo de muralla donde se había mantenido oculta la figura, y a través de ese hueco el Cid entró y conquistó la ciudadela. Respecto al nombre de Almudena, decir que es un nombre árabe. Almudena proviene de la palabra almudaina, que significa ciudadela. La ciudadela era el antiguo recinto militar amurallado que ocupaba la colina sobre la que ahora se encuentran precisamente la Catedral de la Almudena y el Palacio Real de Madrid. La imagen de Nuestra Señora de la Almudena se encuentra en la catedral que lleva su nombre y cuya primera piedra la puso el rey Alfonso XII. Una curiosidad es que su primera esposa, María de las Mercedes de Orleans, descansa en ese lugar. La historia nos dice que por intercesión de esta advocación mariana de la Virgen de la Almudena se han producido algunos milagros. Voy a contar uno que se produce en el siglo XVII. En ese siglo se produce un gran incendio en Madrid.
es de tal magnitud que prácticamente todos los alrededores de la Plaza Mayor están en llamas. Pasan 7 días y no consiguen apagarlo. Es entonces cuando se pide que salga la Virgen de la Almudena para ver si así lo apagan. Se lleva en procesión a la Virgen y cuando pasa por delante de las casas en llamas caen todas las murallas y las paredes. En ese momento el fuego se apaga. A la Virgen de la Almudena se le atribuye otro milagro que tuvo lugar durante unas inundaciones. En este caso lo más correcto es hablar de 2 milagros, porque por intercesión de esta advocación mariana la lluvia cesó, pero lo más impresionante fue que el templo en que por aquel entonces se encontraba la Virgen, el templo de Santa María, estaba prácticamente seco, cuando el templo lo habían dejado sin tejado porque el plomo era necesario para la lucha de Flandes. A la Virgen se la representa con el niño en brazos y reposa sobre un trono de plata que le regaló el pueblo de Madrid en el siglo XVIII. A ambos lados de la Virgen hay siempre 2 velas encendidas, tal como fue encontrada dentro de la muralla. Tiene una media luna sobre los pies, porque se trata de una Inmaculada Concepción, y una corona de oro y brillantes. Cada 9 de noviembre la Virgen sale en procesión. La devoción de los madrileños hacia su patrona es inmensa. Os sorprenderá saber la cantidad de obsequios que recibe, réplicas de copas de los equipos de fútbol, alianzas de matrimonio, banderines de colegios, rosarios, incluso una custodia de oro y brillantes, imágenes en marfil, en fin. El milagro más reciente tuvo lugar en el año 2013. En ese año, unos anarquistas pusieron una bomba para que explotase el templo, pero la bomba no explotó. Pero el milagro más famoso fue el que hizo posible que un niño llamado Illán salvara la vida. Este niño fue hijo de un santo llamado San Isidro. El niño cayó a un pozo y San Isidro y otra santa llamada Santa María de la Cabeza rezaron a Nuestra Señora de la Almudena. Las oraciones surtieron efecto porque el agua del pozo comenzó a salir hacia arriba y le devolvió a San Isidro su hijo sano y salvo. Una curiosidad es que durante la Guerra Civil Española todos los símbolos religiosos fueron objeto de ataque por los republicanos, pero la Virgen de la Almudena fue una de las pocas esculturas que sobrevivieron a ese tipo de ataques. Cuando terminó la guerra, la escultura de la Virgen tenía una cuerda al cuello, pero había un cartel en el que se podía leer lo siguiente: respetadla. Y así se hizo. Antes de terminar, me gustaría comentaros que tengo un segundo canal en el que trato temas de historia y que se llama Una efeméride con historia. Así es que si estáis interesados en la historia, creo que os puede gustar. Y ahora sí que me despido. Si os ha gustado el vídeo, le podéis dar al me gusta y hacer algún comentario. Y si os parece bien, suscribiros al canal. Hasta el próximo día.